acá en Soluciones, continuamos acá en Soluciones, el tema divorcio. ¿Cuántos ejemplos hemos podido nosotros discutir durante esta pausa y justamente dejábamos una al aire? Nos separamos, ella o él se fue de la casa, no tuvimos más contacto. ¿Cómo podemos hacer ese trámite de divorcio? ¿Cómo puede hacer esa persona que quiere divorciarse pero que pues no encontró a ese esposo o a esa esposa porque se separaron y ya más nunca tuvieron contacto? Ahí no te queda más remedio que demandar el divorcio. Es decir, vas a ir a lo que se llama un divorcio contencioso, un divorcio peleado. Tendrás que ir ante el tribunal, como te decía antes, si hay niños o adolescentes, habrá que ir al tribunal de protección, si no hay niños o adolescentes, ante el tribunal de primera instancia. Vas a tener que demandar, probablemente vas a alegar que la causal es el abandono voluntario, vas a tener que, como no consigues a la persona, hay todo un trámite dentro del proceso que tiende a asegurar los derechos de esa persona que está ausente, vas a tener que publicar unos carteles, se designa un defensor ad litem, vas a tener que pagar el defensor ad litem y podrás entonces llevar el juicio adelante. Ese será un juicio con trabas por lo que hay que cumplir, pero que no va a tener mayores inconvenientes dentro del proceso porque no hay mayores alegaciones por parte del cónyuge demandado. Pero es un proceso mucho más largo, Sí, entiendo. sí, eso es un proceso mucho más largo. Si vas ante un tribunal, en todo juicio de divorcio tienes que transcurrir 45 días para un primer acto conciliatorio, luego otros 45 para el segundo acto reconciliatorio, después vendrá entonces ya todo el proceso como tal. En promedio, unos 6 meses No, para un proceso de divorcio, más. digamos por la vía más rápida, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo y cuál sería? No, si vas por la vía más rápida es o el 185A, en donde teóricamente, era como lo planteaban antes los avisos en prensa, divorcio en 30 días. ¿Okay? Esa no es una realidad, pero en 2 o 3 meses puedes estar obteniendo la sentencia. Esa es una alternativa. La otra alternativa es el divorcio en base al mutuo consentimiento, por aplicación de la sentencia a la que habíamos hecho referencia. Ese es un juicio que debe tramitarse también en 3 o 4 meses. Esos serían los más rápidos. La separación de cuerpos y de bienes es una solicitud muy sencilla. Si hay una simple separación de cuerpos, vamos al tribunal, la presentamos y a partir de la fecha en que el tribunal la decrete, que debería ser ese mismo día, transcurre un año y al día siguiente del transcurrir el año voy al tribunal y pido la conversión. Esos son mecanismos más rápidos, más expeditos, sin tanto problema. Ahora, si vas al proceso, uno aquí sabe cuándo entra en un tribunal, pero no sabe cuándo sale. Y eso pareciera que fuera en todos los casos, no solamente en un divorcio. Muchas preguntas nos hacen a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en Twitter también nos pregunta, ya vamos a tener la pregunta en pantalla para poder leerla, dice, nos pregunta Amaranta, buenos días, ¿cómo hago para divorciarme si mi esposo se fue del país? Llevamos años separados. En este momento mucha gente saliendo del país, lamentablemente. Y pues también quedan estos casos de personas que pues estaban separadas desde hace un tiempo, él o ella decidieron irse del país, en este caso él, y ahora me quiero divorciar y yo me quedé aquí en Venezuela. ¿Qué puede hacer esa persona? Demanda el divorcio, como lo acaba de mencionar el profesor Calvani. Ella demanda el divorcio, la otra parte le van a asignar un defensor, porque hay unos derechos que tiene esa persona aunque no esté presente. Y van a transcurrir los lapsos del proceso, tal como lo comentábamos hace unos minutos. Sabemos cuándo va a iniciar, pero puede demorar 1 año, 2 o 3, solamente que no van a haber alegatos y se van a cumplir las fases en el tiempo que corresponda, siempre y cuando el tribunal tenga despacho, y no va a ser engorroso en cuanto a los alegatos de la otra parte, solamente que va a ser largo en el tiempo. Pero ella pudiera hacerlo ejerciendo en cuando ella la demanda. Igual debería ir a la defensa pública, por ejemplo, para orientarse en este caso y también allí asignarle un... Por supuesto. Si no tiene un abogado o no tiene cómo costearlo, ella puede ir a la defensa pública y solicitar la asesoría correspondiente. Si tienen hijos, ¿hay algún trámite diferente por el hecho de que esa persona esté fuera del país? Sí. Independientemente de que esté afuera o esté adentro, el trámite es distinto. Si los hijos son menores de edad. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos menores de edad hay que fijar unas instituciones en relación a los hijos. Es lo que se conocía antes como la pensión de alimentos, hoy en día la obligación de manutención. El tribunal tiene que prever eso.
lo que antes se llamaba las visitas, hoy en día régimen de convivencia familiar, tiene que preverse eso. Esos no son derechos de los padres, son derechos de los niños o de los adolescentes y por ende tienen que ser tratados. ¿Y cómo se acuerda esto, doctor, en el caso de que esta persona del cual me estoy divorciando está fuera del país? Habría que ver entonces si esa persona tiene bienes en el país o no. Porque es que recordemos, estamos hablando no del cónyuge, estamos hablando de los hijos de esta persona. Y ese trámite o esa protección tiene que serle dada a esos hijos. Si esa persona tiene bienes en Venezuela, el tribunal podrá decretarlo conducente a los fines de asegurarle a esos niños y adolescentes esa manutención. Y obviamente el tribunal tiene que velar porque ese señor o esa señora que está fuera, que pudiera regresar, tenga el derecho de ver y compartir con sus hijos. Derecho que no es solo de él o de ella, derecho que también le corresponde a los niños adolescentes de compartir con sus padres. Lo conversábamos en el corte, las personas que se casaron hace 30, 40 años y pues que se separaron también hace mucho tiempo, todavía siguen en algunos casos separados, pero casados. ¿Qué importancia tiene que el divorciarse, si se toma la decisión de separarse de esa pareja, qué importancia tiene dar ese paso de un divorcio y no tener un matrimonio pero solo en papel si estás separado desde hace muchos años? Esto es un tema básicamente cultural y lo que conversábamos fuera del aire, la territorialidad y el amor a la esposa o al esposo. Pero se separaron y a lo mejor él tiene otra persona claro, o ella. Puede suceder. El asunto es que sobre todo en el exterior del país, en el interior del país, perdón, la gente se casa, duran 20 años, se separan y la esposa, criada dentro de un hogar donde la mujer se casa y más nunca se va a separar de ese hombre y la propia mujer por esa crianza no permite la idea o no concibe la idea de ser una mujer divorciada y simplemente lo deja pasar. Y el hombre por la territorialidad, y también es un tema conceptual de crianza o cultural de crianza, él no va a divorciarse de esa mujer porque esa es su esposa y va a ser su esposa para toda la vida. Simplemente si son personas que tienen 20 años separados pudieran perfectamente aplicar el 185A y se divorcian muy rápido, pero culturalmente no se lo permiten. Es un tema que sucede muy a menudo y que está cualquier persona, cualquier familiar, inclusive puede pasar por eso. Y es muy común. Así es, doctor. Hay un detalle importante que la gente debería conocer, sobre todo los hombres. Cuando uno está casado, hay una presunción filiatoria de que todos los hijos que tenga la esposa de uno son del marido. Si esa persona se separó hace 10 años y esa mujer ha tenido 3 o 4 hijos durante esos 10 años, hay una presunción de que esos 3 o 4 hijos son del marido que se fue hace 10 años. Claro. Y esos muchachitos perfectamente pudieran reclamarle a ese señor, que no es su padre biológico, pero que presuntamente es su padre legal, pudieran reclamarle los alimentos. Y esos niños, por ejemplo, cuando van a hacer presentar a los niños, ¿tienen el apellido de ese padre legal, porque pues está naciendo bajo un matrimonio de la madre, o pues ese papá biológico tiene el derecho y debe presentarlo, darle el apellido? O sea, ¿cómo se hace en ese caso? Fíjate que ahí has tocado un punto que es un problema serio. La legislación tiende a proteger el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio da una solidez a la familia. Es más fácil romper una relación concubinaria en donde estamos unidos por simple voluntad, que romper un matrimonio donde estamos unidos por voluntad, pero también por la acción del Estado que intervino. Entonces, si estamos hablando de ese aspecto, y tú analizas quién es el padre del niño de acuerdo a la legislación, es el esposo. ¿El esposo? Y hasta hace poco tiempo no se aceptaba otro padre distinto de ese esposo. O sea, si yo me presentaba como mujer, iba a presentar a mi hijo ante el registro civil y constaba que yo era casada, el registrador civil simplemente me decía, ¿quién es su marido? ¿Quién es su cónyuge? No, pero el padre es él. No, ¿quién es su cónyuge? Porque yo tengo que registrar al niño con el apellido de su cónyuge.
Hay una sentencia de la Sala Constitucional un tanto ambivalente, que no llega a ser una definición total y absoluta de que este tercero, esa tiene como 3 años, ese tercero, padre biológico, pueda desvirtuar la presunción matrimonial. Eso se ha discutido mucho diciendo que eso le restaría valor al matrimonio. Pero la realidad es, todo hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del marido. Es más, todo hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio es hijo del marido. Es hijo del marido. Ay, caramba. Entonces, si yo me voy de la casa alegremente y mi esposa se pone a tener hijos, pues claro, esos hijos legalmente son míos y esa señora pudiera perfectamente ir contra mí por una obligación de manutención en favor de esos niños. Además de todas las consecuencias patrimoniales que derivan. O sea, claro, todo lo que yo haga durante ese periodo formará parte de la comunidad conyugal si estamos casados bajo ese régimen. Está ese caso de tener hijos y estar casado, en el caso de la mujer, y pues ese reclamo que puede hacerle a ese esposo más adelante. Pero también puede pasar que uno de esos personas, de esos cónyuges, muera, fallezca, y están en un proceso, en una separación, pero no divorciados, y ambos tienen parejas. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué hacer? Eso me lo va a responder en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya volvemos. La importancia del divorcio. ¿Por qué es importante tomar esta decisión? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Todo eso lo estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden además que pueden participar a través de nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb con la etiqueta #solucionesdivorcio. #solucionesdivorcio. Acompáñenos con sus preguntas a través de nuestras redes con esta etiqueta. Ya volvemos.